El drama familiar es uno de los temas más importantes en la serie y parte de ello es lo que hace que funcione de maravilla. Escenas de acción bien logradas y discusiones entre los hermanos Hargreaves es lo que veremos en la tercera temporada de The Umbrella Academy. Hola mis adictas, adictos y amantes de las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Hoy hablaremos de la tercera temporada de The Umbrella Academy, así que sin más créditos vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Víctor. Más allá de las controversias que ha generado últimamente en Netflix con sus cancelaciones y decisiones extrañas dentro de la compañía, no se puede negar que el servicio de streaming tiene en su plataforma grandes producciones que han llegado al corazón de muchos. Uno de sus fuertes ha sido apostarle a las adaptaciones de novelas gráficas que no necesariamente están ligadas a Marvel o DC, sino a editoriales independientes que nos han dejado historias como The End of the Fucking World, El Vecino, El Mundo Oculto de Sabrina, Death Note, Black Lightning y por supuesto The Umbrella Academy. Luego de viajar en el tiempo a los años 60, los hermanos Hargreaves, quienes protagonizan a los superhéroes de The Umbrella Academy, regresan al presente con la sorpresa de que han creado una nueva línea temporal donde ellos no existen y fueron reemplazados por otro grupo de hermanos quienes se hacen llamar los Sparrow Academy, otro grupo de chicos con habilidades sobrehumanas con los que tendrán que enfrentarse. La serie cuenta con un reparto increíble liderado por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Amy Robert Lapman y Robert Sheehan. The Umbrella Academy aborda el tema del capitalismo y la política dándole una nueva visión a lo que ya veníamos viendo en las temporadas pasadas, sin perder su identidad y tono. Las luchas personales y relaciones familiares se mezclan con tonos de terror que ayudan a resolver los problemas que con el pasar de la historia iban apareciendo. La serie nos trae varias sorpresas que son manejadas de manera increíble y sublime. Los diálogos nos sumergen en esa problemática familiar que toma un lado más oscuro gracias a los eventos del pasado que afectan a cada uno de los personajes. Y a esto le sumamos el hermoso número musical del inicio del primer capítulo que la verdad me dejó más enamorada de los hermanos Hargreaves. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos son por el asesinato inocente. Sí, nos jodimos. No lo logramos. Sigamos con el guión. Iniciando, la serie puede parecer lenta y menos creativa que las temporadas pasadas, pero lo que no tiene de raro o novedoso, porque claro, ya lo vimos antes, lo gana en corazón, espíritu y en la claridad de su mensaje, ya que aquí toma una dirección hacia los problemas internos. The Umbrella Academy sigue siendo adictiva para los que la venimos siguiendo hace algunos años, y los hermanos Hargreaves siguen tocando nuestros corazones y aflorando nuestra empatía por ellos. Una de las tantas cosas que rescato de la serie es que aunque ya conocemos de qué va la trama, tiene sus momentos inesperados que nos hacen abrir la boca de sorpresa o pegar un grito de miedo o terror, y esto se logra porque nos llevan con tonos pasivos para luego darnos una sorpresa inesperada. Su progresión es razonable y los diálogos y escenas tranquilas es lo que hacen que sigamos la historia y no perdamos de vista a ningún personaje. Los efectos visuales tienen buen nivel y los poderes de cada personaje los vamos a poder ver con mucha más claridad, ya que con recursos como el de slow motion podremos ver con más detalle lo que sucede en pantalla. Por otro lado, Elliot Page y Robert Lapman se apoderan de papeles más importantes en esta temporada, aportando una energía muy diferente ya que se revelan nuevas profundidades de sus personajes y poderes. Siento que la serie se tomó muy en serio la transición del actor Elliot y pudimos ver ese cambio en el personaje también. Esto particularmente se ganó mis respetos ya que la producción sabe y entiende la importancia del actor por ser reconocido como él quiere y como se siente. Mis más sinceros agradecimientos a Netflix por esto y mis respetos y total cariño y apoyo
al actor. Yo vería hasta 2 temporadas más de The Umbrella Academy, porque es una serie que transmite su mensaje con claridad. Siento la inestabilidad de cada personaje gracias a una infancia diferente y extraña, y entiendo la lejanía que proyecta cada uno hacia sus hermanos y el esfuerzo y dedicación que le ponen para intentar ser más unidos. Esta temporada logró transmitir el respeto que todos sienten por Víctor, a quien al principio de la serie, en la primera temporada, todos lo ignoraban. El arco de cada personaje me hace ver lo evolucionados que están y el respeto que tienen hacia los otros. Cada uno ha logrado enfrentar sus miedos y dominarlos para ayudar a otros, con los que sienten empatía porque saben lo que es perder y ser rechazados. ¿Y a ustedes qué les pareció The Umbrella Academy? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Y por qué? Los leo, mis chicos. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.